Señor Jesús, te damos gracias esta hora porque nos permites compartir tu preciosa palabra. Yo te suplico, Señor, que bendigas cada uno de los hogares, Señor, que se están empezando a juntar. Señor, yo te pido que hasta allá, en la comodidad de sus casas, cada uno pueda, Señor, recibir el consejo y que tu Espíritu Santo se pueda manifestar en cada uno, Señor, y que puedan sentir tu presencia, Señor, que cada uno pueda ser visitado, Señor, no solamente por la palabra, sino por tu Espíritu Santo, que puedan sentirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te pido que descienda sobre nosotros un espíritu de revelación y sobre aquellos que ven, Señor, para que podamos entender y comprender tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, amado hermano, amada familia de familias, que nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. Quiero agradecerte que una vez más nos dejes entrar ahí donde tú estás. Toma tu cuaderno, toma notas. Si tuvieras dudas, puedes enviarlas. O si tú quieres compartir que estás en sintonía, nos bendicen tus comentarios. La verdad es que nos gusta tener ese contacto porque nos bendice estar en comunicación. También quiero, como ustedes saben, ayer fue el cumpleaños de mi hija Naomi. Estoy agradecido con el Señor porque nos ha dado este regalo de 20 años. Mi hija cumplió 20 años, así es de que, Naomita, te bendigo en el nombre de Jesús. Te amamos mucho y anhelamos que siempre el Señor esté contigo y que puedas desarrollarte, seguir creciendo en el Señor y que los anhelos de tu corazón siempre Él te los cumpla, hijita. Amén. Así es de que te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir un tema al que le he puesto por nombre Derrotando a Cusam Risataim. Cusam Risataim. Es interesante cómo nosotros podemos ver en la palabra diferentes clases de enemigos, diferentes clases de adversarios, pero también ver la forma como el Señor nos da a nosotros la salida para poder derrotarlos. Quiero que leamos Jueces capítulo 3 y verso número 10. Aquí la versión La Palabra de Dios para Todos dice: el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel para derrotar a Cusán Risataín. Otoniel salió a la batalla como jefe de Israel y el Señor le dio una gran victoria sobre el rey de Aram. Yo hago el énfasis en estas palabras porque vamos a ir viendo en el desarrollo del tema cómo Dios le puede dar la victoria a sus hijos. De qué manera nosotros podemos enfrentarnos contra nuestros adversarios, pero sobre todo cómo nosotros podemos identificarlos. Entonces, aquí nosotros vemos el entorno en que se estaba desarrollando el tiempo de Otoniel. Sabemos que Otoniel fue el primer juez que Dios levantó en Israel, pero ¿por qué lo levantó? Dice la Escritura que los israelitas estaban siendo atacados, gobernados, esclavizados por este rey llamado Cusán Risataín. Tenemos que ir un poco más para atrás para saber por qué había llegado ese enemigo. Porque dice que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, iba detrás de los ídolos. Entonces nosotros podemos entender por qué a veces vienen enemigos y nosotros no podemos defendernos porque no nos damos cuenta la razón real por qué han llegado. O se nos ha olvidado por qué razón puede un enemigo atacarnos. En este caso, ellos habían sido atacados, dice la Biblia que fueron entregados en las manos de Cusam Risataim porque se habían alejado de Dios. Entonces, cuando Israel clamó, dice, cuando se sintieron oprimidos, cuando se sintieron desesperados, cuando sentían que nadie más los podía dar, dice que clamaron a Dios, entonces el Señor les mandó un libertador, les mandó aquí dice un jefe, les mandó alguien, un caudillo para que los libertara. En este caso fue Otoniel. Pero nosotros tenemos que entender por qué razón entonces vino. Y esto es lo tremendo, esto es lo que yo quiero que veamos. ¿Por qué razón vino la victoria sobre el pueblo de Israel? Quiero que veamos esta otra versión, la versión del peregrino, Jueces capítulo 3 y verso 10. Dice, vino sobre él el Espíritu del Señor, hablando de Otoniel. Y dice, gobernó a Israel. Esta es una palabra que nosotros le tenemos que poner el ojo. Gobernó a Israel. ¿Cómo
lo gobernó. Oh, dice que él era juez de Israel. Para que alguien se levantara como un juez era porque era considerado justo. Entonces Dios lo escoge por esa característica que tenía. Entonces vemos aquí otro punto, cómo nosotros podemos ser librados del enemigo, aprendiendo a caminar con justicia. Pero sobre todo, este pasaje me impresiona porque dice, vino sobre él el Espíritu del Señor, gobernó a Israel. Este es un punto bien importante. Porque a veces no se puede salir de los problemas, porque a veces no se puede derrotar a los enemigos o a los adversarios, porque no se acepta o no se recibe gobierno sobre uno. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? De repente no les gusta que uno les diga las cosas, mira, esto no lo hiciste bien, ¿por qué estás haciendo así? No tengas esa cara, no me hagas los ojos así, ¿verdad? Porque si no, entonces a veces no les gusta recibir ese gobierno, esa autoridad. Pero aquí dice que ellos pidieron y Dios le dio un juez que los gobernó, que juzgó a Israel, los gobernó. Entonces quiere decir que para que nosotros salgamos de los enemigos, aleluya, nosotros tenemos que aprender a tener un gobierno sobre nosotros. Póngame amén ahí si usted recibe gobierno sobre usted. O tal vez alguien dirá, sí, pastor, yo recibo gobierno. Dios me gobierna porque nadie me manda, solo Dios me manda. Perdóneme, hermano, perdóneme, hermana, pero el principio bíblico de autoridad y de gobierno es de que no puedes recibir el gobierno de Dios, no puedes recibir la autoridad de Dios, sí, horizontalmente, para las hermanas, las casadas. Si tu esposa no aprendes a sujetarte a tu esposo, si no aprendes a ser gobernada, aunque no escuché ningún amén o algún amén femenino ahí, ¿verdad? O por el otro lado, los esposos, nosotros si no aprendemos a sujetarnos al Señor, ¿cómo podemos nosotros pedir que alguien se sujete a nosotros? Vayámonos un poquito, salgamos de la casa y vayámonos a la iglesia. A veces no se recibe el gobierno ni la autoridad de los pastores o del pastor. Entonces eso causa que muchos se queden enfrascados y atrapados en terrenos enemigos. Si supieran que la salida es tan fácil, dice aquí, vino sobre él el Espíritu del Señor. ¿Sobre quién? Sobre Otoniel, que él gobernó a Israel. Y eso fue suficiente para que se derrotaran a sus enemigos. Entonces dice, el Señor puso en sus manos a Cusán Risataín, rey de Aram, Naharim, y Otoniel se le impuso. Es que aquí tenemos nosotros que ver ahora, así, quiero que veamos a Otoniel, fíjense. Si nosotros regresamos a Jueces capítulo 3 y verso 9, nos damos cuenta que Otoniel significa fuerza de Dios. Dice la Biblia en ese pasaje que cuando el pueblo clamó, Dios le envió un libertador que se llamaba Otoniel. Entonces quiere decir de que nosotros tenemos que pedir el auxilio cuando ya no podamos, hay que pedir la ayuda. Pastor, ¿y por qué ya cuando ya no podemos? ¿Lo podemos pedir antes? Claro, uno tiene que estar siempre buscando la ayuda del Señor. Pero me gustó, fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que quizás se sienten débiles, que quizás se sienten debilitados, que sienten que ya no tienen fuerzas para seguir adelante. Déjame decirte, aunque la situación se vea por fuera, en este momento que estamos viviendo difícil, la fortaleza de Dios siempre va a estar contigo. Lo que tienes que hacer es pedirla, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero si hay alguien que necesita la fuerza de Dios, soy yo. Eso lo tienes que decir tú también, soy yo. Entonces pidamos la fuerza, pidamos la fortaleza del Señor, porque de repente estamos viendo noticias, se nos acaban las fuerzas. Se sale a la calle y de repente miran a todos con sus mascarillas y todo, y las personas les quiere dar la chiripiolca. No, tenemos que tener la fuerza de Dios. Claro, debemos nosotros de ser precavidos, debemos de andar con cautela, no temerosos, pero sí precavidos, debemos tener precaución. Entonces, fíjense, Otoniel significa fuerza de Dios, pero también significa león de Dios. Y me gustó, porque la Escritura dice que el enemigo, nuestro adversario, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, por principio sabemos que no es un león, es como un león, ¿verdad? Pero tiene las actitudes, las amenazas de un león. Entonces, ¿qué se necesita para atacarlo?
alguien que sea como un león también. Claro, de nuestro lado está el león de la tribu de Judá, que se llama Jesucristo, y es el que nos ayuda a derrotar a nuestros adversarios. Pero también tú y yo, hermano, tenemos que tener esta característica, ser como un león de Dios. Dice la Escritura que los hombres de David, dice que sus rostros eran tan guerreros, tan valientes en la batalla, que sus rostros eran como los rostros de un león. ¿Qué significa esto? Que no retroceden aún a pesar de las circunstancias. Tú y yo tenemos que aprender a no retroceder, sino avanzar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Una de las características de los leones es de que no retroceden. Una vez ven a su presa, a su adversario, ellos se tiran, hermano, y no hay quien detenga a un león. Entonces así tenemos que ser nosotros, avanzar sin temor, conquistando en el nombre de Jesús, con el auxilio del Espíritu Santo, y poder nosotros levantarnos y seguir adelante para poder derrotar a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Ahora, dice que Otoniel era hijo de Kenaz. Fíjate, Kenaz significa cazador. A mí me llamó la atención porque el enemigo es un cazador, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Ahora, porque él muchas veces quiere cazar a los hijos de Dios. Cazar con Z, no con S, ¿verdad? Aunque también el enemigo a veces quiere cazar con S a los hijos de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Pero entonces, así como el enemigo es un cazador, Dios es un cazador también. Y Él tiene sus cazadores. ¿Para qué? Para atacar ese tipo de potestad que se quiere abalanzar en contra de los hijos de Dios. Cazadores en el nombre de Jesús. Es decir, un cazador está alerta, él sabe identificar. Mira, veamos las características de un cazador. Sigue las huellas, identifica por el olfato, sabe en qué momento va a atacar o dónde va a salir su adversario. Así capacita el Señor a sus hijos por medio del Espíritu Santo, entender el territorio en que estamos caminando. Amado hermano, para poder ser victoriosos en el nombre de Jesús, debemos de saber el territorio en que estamos caminando. Debemos de saber en qué tiempo estamos viviendo, identificarlo. También dice que era hermano menor de Caleb. Todos sabemos quién es Caleb, ¿verdad? Era el amigo o el guerrero acompañante o aquel soldado fuerte que estaba con Josué y Caleb. De hecho, pues ustedes se recordarán que cuando entró todo el pueblo de Israel, aquellos dice que eran como 800,000 personas. Otras versiones dicen que eran 600,000 hombres los que iban, dice. Ay, hermano, imaginemos 600,000. Y de esos 600,000 solo 2 salieron. Josué y Caleb. De ahí no salió nadie. Tantas personas que entraron, pero que no supieron seguir adelante, que no supieron confiar en Dios. Esto asusta, porque si hacemos la equivalencia, ¿qué porcentaje es? Bueno, podríamos decir que salieron 3, ¿verdad? Porque también llevaban los huesos de José. Pero vivos solo salieron 2, Josué y Caleb, de todos los que entraron. De todos los que entraron al desierto, solo Josué y Caleb. Y los niños menores de 20 años, para abajo. ¿Pero qué significa Caleb? Caleb significa perro. Cualquiera diría que feo, ¿verdad? Este nombre. Vaya pues, pero pongámoslo en nuestros términos. ¿Cuál es la característica de un perro? ¿Verdad? Que es leal, ¿verdad? Y fiel, ¿verdad? Mire, cuando de repente el marido llega a la casa, solo el perro le mueve la cola, el único que le mueve la cola, ¿verdad? Y aunque no me diga nadie amén, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Entonces la característica de los perros es que son fieles. Bueno, de repente hay perros que son bravos, ¿verdad? Pero esa es la característica. El perro defiende a su amo. El perro le gusta estar con su amo. Identifica el olor y le gusta estar con él. También Caleb significa forzado. Esto lo entendía yo como estar preparado, equipado. Caleb dice que era un hombre, hermano, que cuando llegaron a la tierra prometida tenía 80 años.
Y le dijeron, mira, te vamos a enviar un ejército para que te ayude a conquistar esa tierra que falta. No, le yo tengo 80, pero me siento de 40. No te preocupes, voy a ir yo solo. Y dice que conquistó, derrotó a los enemigos y los sacó de la tierra y se apoderó de ella. 80 años. Qué hombre más forzado, más fuerte, más equipado, más preparado. Así debemos de ser los hijos de Dios. Entonces, entre más nosotros leemos la palabra, entre más nosotros estudiamos la palabra, entre más nosotros aprendemos la palabra, entre más nosotros vivimos la palabra de Dios, mejor equipados vamos a estar. También significa atacar. Entonces, quiere decir de que hay momentos en que el Hijo de Dios tiene que saber cómo atacar a su adversario. Claro, no es de que se le va a ir tirar enfrente y se va a pelear así cuerpo a cuerpo, porque no se refiere a eso la palabra, sino que se refiere realmente a atacar en el área espiritual. Hay cosas de que nosotros sabemos cómo poder defendernos en el área espiritual. ¿Cómo? Nosotros sabemos cuáles son los adversarios que se nos acercan. Entonces, de esa misma manera nosotros podemos atacar. Entonces, quiero que veamos esta parte. Entonces, Dios nos ha capacitado contra los enemigos. Pero yo quiero que veamos aquí, de qué manera el Señor nos ha capacitado contra los enemigos. Primero, para defendernos. Ahora, de repente no es tiempo de luchar, sino de defenderse. ¿Verdad? Y usted hace así, se hace los quites, ¿verdad? Así, con cuidado para no ser golpeado por el enemigo. Pero ¿cómo podemos defendernos? Claro, recuérdese que yo no le estoy hablando de un ataque cuerpo a cuerpo, sino espiritualmente. Hechos 25:8, está el apóstol Pablo, y para que tú lo leas ahí en tu casa, anótalo, ¿verdad? Hechos 25:8, dice que él se defendió y dijo, yo no tengo culpa de lo que me están acusando. Soy inocente de lo que me están acusando. Apelo al César, porque yo no voy a caer en manos de ellos porque yo soy inocente. Entonces llévenme al tribunal superior, a la corte más alta, porque soy inocente, sin culpa. Entonces la mejor manera de defendernos, incluso hermano, es a veces quedándonos callados, ¿verdad? Dejando que el Señor nos defienda. Pero para que el Señor nos defienda debemos de ser sin culpa. A ver, póngame ahí, sin culpa, sin culpa. Porque de lo contrario, qué fácil, ¿verdad? Venir, Señor, defiéndeme, y con la gran culpa, ¿verdad? Hay quienes tienen no solo la gran culpa, sino su culpa y su gran culpa. Y todavía quieren que Dios los defienda. No, tenemos que aprender a estar limpios delante del Señor. ¿Qué otra forma? ¿Cómo Dios nos ha capacitado contra los enemigos? A contraatacar. Oh, mire, este pasaje de 1 Samuel 17, 34, 35, ya nos lo sabemos nosotros de memoria. Entonces, ¿por qué? Dice que cuando el filisteo llegó a retar a los escuadrones de Israel, todos los soldados preparados, equipados para la batalla, temerosos. Entonces, ¿qué significa? Que no basta solo con estar bien equipado, como Subaru, ¿verdad? No basta con estar bien equipado. Es necesario ser valiente en el nombre de Jesús. La valentía. Y no estoy diciendo ser bravo, porque bravos hay muchos y bravas, ¿verdad? No, me refiero a estar bien equipado, a ser valiente en el nombre de Jesús. Que cuando venga la tormenta seamos de aquellos que no nos mueve la tormenta. Que cuando viene el problema no nos mueve el problema, sino que seamos valientes en el nombre de Jesús. Entonces dice, este pasaje que estamos hablando, dice que le dijo, déjeme que se lo diga el verso 34, así que se lo diga de esta manera. Porque le dijo, mira, cuando le dijo, yo voy a matar a ese incircunciso, le dijo David al rey Saúl. Pero ¿cómo si tú eres un joven, un muchacho, nunca has peleado en tu vida, no estás preparado para la guerra? No se confunda, no se confunda. Porque él le dijo, yo cuando estaba en la majada, yo cuando estaba cuidando las ovejas, dice, y venía un león o un oso
Yo iba detrás del león, qué valentía, imagínense. Yo iba detrás del oso y sacaba la oveja de su boca y la rescataba y mataba al león y mataba al oso. Qué hombre más valiente. Entonces, para contraatacar. Pero dice, lo que marca este verso es que después de eso le dijo, y su siervo, le dijo, le estaba hablando al rey, ¿verdad? Y tu siervo David va a ir a hacer lo mismo en contra de este gigante. Qué importante entonces. Para poder contraatacar al enemigo se necesita ser siervo de Dios. Ay, pastor, entonces quiere decir que solo los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, ese es un tipo de siervo. Pero siervo es aquel que sirve a Dios. La misma escritura dice que el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Entonces, quiere decir que para poder contraatacar tienes que ser un siervo, un servidor del Señor. Alguien que le gusta servir, no que lo pongan a servir y que solamente así sirva. Que hoy le toca privilegio y por eso sirve. No, tú, aunque no tengas privilegio, tienes que servirle al Señor. Porque hay quienes que cuando no tienen privilegio, lo primero que dicen, no, hoy no me toca, entonces yo no sirvo. Definitivamente habrá que quizás no sirve. Pero como acá solo siervos del Señor hay, diga, póngame usted ahí, yo soy un siervo del Señor. Tú eres una sierva del Señor, amada hermana. Entonces, no te preocupes cuando el enemigo vea que tú eres un siervo y una sierva de corazón. El enemigo va a tener temor y va a huir. ¿Qué otra forma? Resistir. Mira esta otra forma. ¿Cómo nos prepara el Señor? Santiago capítulo 4 y verso 7. Dice, resistid al diablo, someteos a Dios y él huirá de vosotros. Entonces, ya vimos que hay tiempo de defendernos, tiempo de contraatacar y tiempo de resistir. Pero esta resistencia no es nada más de que van a estar aguantando y viven como quieren, no. Para poder resistir se tiene que estar sometido debajo de Dios. Sometido significa estar en obediencia al Señor. Sometido significa es actuar como el Señor le gusta que actúe. Solamente así podemos estar realmente sometidos. Entonces, y quiero darte una más. En algunos casos, huir. Claro, nosotros vemos el consejo que Pablo le daba a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿verdad? Dice, en otros pasajes dice, guárdate de ti mismo, como quien dice, huye de ti mismo, ¿verdad? Y guarda la sana doctrina. Pero aquí este pasaje de Mateo capítulo 2 y verso número 13, dice que José, el esposo de María, se le aparece un ángel en el sueño y le dice, toma a tu esposa, al niño y huye, porque sus enemigos quieren matarlo. Entonces, pero aquí lo que marca la huida es la revelación. A él le fue revelado que tenía que huir. Por eso nosotros en el conflicto, en la batalla, no nos creamos ni los superhéroes, pero tampoco nos creamos los que no podemos. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz del Señor, que es la que nos certifica y nos explica y nos guía hacia toda la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos derrotar, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos derrotar a este adversario llamado Cusán Risataín? ¿Cómo lo podemos derrotar? Y la única forma es estando preparados. Pero aquí la pregunta es ¿cómo, verdad? ¿Cómo nos preparamos para derrotarlo? Y eso es lo que quiero que vamos a empezar el tema y quiero que veamos cómo prepararnos. Entonces, lo primerito que nosotros tenemos que aprender a hacer es ser espirituales. Pero no que nos creamos los santos, pues. Porque cada quien sabe cómo vive, cómo piensa, cómo actúa. Pero sí tenemos que ser espirituales. Es decir, tener una relación con Dios Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3 y verso número 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué te marca a ti ser espiritual? Es que
tú profetizas en el culto. Bueno, sí, es claro, Dios te puede usar en la profecía, pero eso no te hace más espiritual. Incluso la Biblia dice que las profecías van a terminar un día. Porque Dios para hablarnos utiliza a cualquiera, ¿verdad? Y ya sabemos que a Balaam le habló un asno, ¿verdad? Ya vimos que a Jonás le habló un gusano. Y aún, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que si nosotros callamos, las piedras iban a hablar. Entonces quiere decir, ¿qué nos hace espirituales entonces? Claro, si tú llevas una vida agradable a Dios, el Señor te va a usar en la profecía, pero nunca pienses tú que porque profetizas eres súper espiritual. No, porque eso no, Dios usa a quien Él quiere. Sino que lo que marca realmente el ser espiritual es mi comunión, mi relación con Dios, Espíritu Santo. Y aquí te doy una clave de muchas que menciona la Biblia, es buscar las cosas de arriba. Pero si tú todavía estás horizontalmente buscando solo las cosas terrenales o le pones más interés a las cosas terrenales, entonces no sabemos si eres espiritual, eres terrenal, carnal, ¿verdad? Ay, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como aquí como que volviera a remarcar el verso, ¿verdad? Las cosas de arriba, no las de la tierra. Pastor, pero si nosotros aquí vivimos, sí, pero yo quiero que entendamos que debemos de buscar las cosas de arriba. Estamos aquí en este mundo, pero el Señor Jesucristo dijo que nosotros ya no éramos de este mundo. Claro, estamos acá, el Señor nos va a venir a traer pronto, ¿verdad? Esperemos que pronto el Señor viene. Y estamos anhelando ese encuentro en las nubes con el Señor para irnos arrebatados todos. Pero entonces pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas que no perecen, las cosas que no se gastan, las cosas que no se descomponen. Y entonces ahí, cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba, cuando ponemos las miradas en las cosas del Señor, en su Espíritu Santo, entonces Él va a empezar a darnos profecía, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento, sabiduría, entendimiento, muchas cosas que solamente vienen cuando uno empieza a buscar las cosas de arriba. Entonces, ¿cómo prepararnos? Número 1, siendo espirituales. ¿De qué otra forma? Por medio de la santidad. Sin santidad no podemos hacer nada. No podemos ser espirituales si no andamos en santidad. La Biblia, pero el proceso de andar en santidad no es una vez. Hoy sí me consagré, hoy tuve un día, hoy sí no tuve ningún mal pensamiento, pero ¿y ayer? ¿Y mañana? Y pasado mañana, no, la santidad es un proceso diario. La Biblia dice en Lucas 1:74, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos, ¿a quién? A Dios sin temor, ¿verdad? Les sirvamos al Señor sin temor todos los días. El verso 75 dice, ¿cómo le debemos de servir? En santidad. Les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. No un día, todos los días. Sí, ahora aquí lo que nosotros, más en estos tiempos, aunque siempre debemos de ser así, pero más en este tiempo que estamos viviendo, debemos de examinar nuestros días. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Qué se nos pone en la mente a cada rato? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué sale de nuestros labios? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos conducimos delante de Dios? Puede ser posible que hoy estás contento y mañana no, o pasaste un día feliz y en la noche estás enojado. No puede ser así. No puede ser así. Tenemos que caminar en santidad. Mira, muchos piensan que la santidad es solo dejar de pecar. Y claro, tienen razón. Tienen razón, pero también se refiere a la manera en que yo me conduzco delante de Dios, cómo me llevo con mi familia. Mira, ahora este tiempo que estamos nosotros en familia tenemos que aprovecharlo. Amén. Aunque no escuché ningún amén. Tenemos que aprovecharlo. Aprovechémoslo, aprovecha a tu familia, aprovecha a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Tienen que aprovecharlo. A ver, amadas hermanas, póngame ahí cuántas veces usted le ha dicho a su esposo, mi amor, te amo.
en lo que están ahorita en la cuarentena. O solo, mira, falta comprar esto, y ya es tarde, anda a traerlo. No, aprecie a su esposo. Y los esposos igual. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su esposa, mi amor, I love you? Y no, mira, mi amor, ya tengo hambre, haceme la comida. No, aprovéchense, esto es un tiempo familiar. Este es un tiempo de esperanza familiar. Entonces, mira, también dice la Escritura en Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad y verdad. Ay, qué impresionante este verso. Pero entonces, quiere decir aquí que la santidad es todos los días, pero la santidad también dice aquí que es como una cobertura, ¿verdad? Es como una vestidura que nosotros debemos de tener. Si nosotros tenemos esta vestidura, el Señor nos va a dar la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Entonces no debemos de desechar. De hecho, el cristiano tiene diferentes vestiduras, pero una de ellas es la santidad. Un día quizás vamos a hablar de las vestiduras del cristiano, pero una de ellas es la santidad. Tenemos que procurar caminar en santidad, amado hermano, todos los días, si de verdad queremos irnos con el Señor. Si de verdad queremos ser arrebatados. Tal vez alguien dirá, pastor, pero no se puede porque somos humanos. Tienes razón, pero si seguimos pensando así, mucho menos vamos a poder. Claro, no estamos diciendo que somos santos, no. Nos hace falta mucho, necesitamos el auxilio de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y debemos de, no de ver el pasado, porque el pasado se nos complica quizás a muchos, ¿verdad? Decir, Señor, yo antes que no te conocía, Señor, o quizás ya siendo cristiano me alejé del Señor, caí, hice lo que no le agradaba al Señor, pero ya ahora en este tiempo estamos tratando de caminar delante de Dios como a Él le agrada. Que cuando el enemigo nos acuse con mentiras, o que nos acuse con verdades que ya han sido perdonadas, que ya han sido lavadas por la sangre de Cristo. Por eso no dejemos nada sin reconciliación. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para reconciliarnos con el Señor todos los días. Pastor, yo nunca me he alejado de Dios. No, pero es que no necesariamente te tienes que alejar de Dios para reconciliarte. Nuestra reconciliación tiene que ser todos los días. Hermano, examinarnos todos los días, decir, Señor, necesito de ti, necesito de tu Espíritu, Señor. Y veamos en Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A veces este verso se dice tan rápido que solo se dice buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero aquí dice buscar la paz, primero, buscar la paz con todos. ¿Has buscado la paz? ¿No será que todavía hay personas con las que no te llevas, a las que no le hablas, que te caen mal, que ni en pintura, y que solo los saludas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así, de diente a labio. No, dice buscar la paz con todos. Y si dice con todos, es con todos. Dile a tu hermano o a tu esposa, a tu hijo que está ahí, todos, ponme ahí todos. Con todos tenemos que buscar la paz. Y si de repente hay alguien con quien no estás en paz, este tiempo es para que busquemos la paz. Pastor, pero yo ya lo intenté y no quiere. Bueno, ya lo intentaste. Inténtalo una vez más. Y si no quiere, ya lo hiciste. Ya el Señor, tú ya hiciste lo que dice acá. Busca la paz con todos. Para que no quede nadie. Y después dice, después cuando ya tiene la paz con todos, la santidad. Ay. Y fíjate, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir que si no hay santidad en nosotros, no vamos a poder ver al Señor. Y este verso lo hemos aprendido, lo hemos enseñado. Lo hemos enseñado de esta manera. Así lo hemos visto. Y con mi hermano platicábamos acerca de esto también, ¿verdad? Acerca de cómo se puede ver este pasaje. Sin santidad no vamos a poder ver nosotros al Señor, no lo vamos a poder ver. Pero sin santidad nadie verá al Señor.
en nosotros. Si yo no camino en santidad, si yo no procuro andar bien delante de Dios, nadie va a ver santidad en mí. Van a decir, este ni es hijo de Dios. Entonces debemos de prepararnos de esta manera, como con santidad todos los días, ¿verdad? Teniendo justicia, caminando verdad, teniendo la vestimenta de la santidad y buscando la paz con todos. Mira, también quiero que veamos acá. Entonces, hasta ahorita vamos a ver quién era este personaje. ¿Quién es Cusán Risataim? Padre Santo, que Dios me ayude. ¿Quién es Cusán Risataim? Y bueno, como usted está en su casa ahí, yo aquí en la mía, ¿verdad? Tenemos un buen tiempo para hacerlo. Voy a darles esto. ¿Quién era él? Y para eso vamos a ver, estamos viendo el pasaje de Jueces capítulo 3 y verso 10. Pero yo lo quiero ver en diferentes versiones para que podamos identificar quién es este personaje. Entonces, lo primero es que dice que él era rey. O sea, que era un soberano, tenía autoridad, tenía gobierno, podía, hermano, mandar, tenía ejércitos a su orden, era rey. Entonces, a veces el enemigo se quiere plantar en contra de nosotros como un rey y quiere quitar a nuestro rey Jesús de nuestro corazón para implantarse él y gobernarnos como rey. Ahora, dice aquí la Biblia, mire, dice que era rey de Aram. Esto era lo que, cada una de estas cosas que vamos a ver, es el mismo verso. Es el mismo verso, Jueces 3:10, solamente que en diferente versión. Y ahí esto nos da a nosotros una belleza de enseñanza, porque entonces nosotros podemos identificar qué áreas o qué características tiene este rey, hacia dónde ministra. Entonces dice que era rey de Aram. Y este nombre Aram, lo que significa en el hebreo es tierras altas. Tierras altas. Ahí vemos la característica de este rey. Entonces esto es figura de altivez, de orgullo. Dice la Biblia que al orgulloso Dios lo ve de lejos, pero con el contrito y humillado, con el humilde Dios está cerca. Entonces tenemos que desechar todo orgullo, tenemos que desechar toda altivez. De hecho, recuérdese que aquel personaje llamado Luzbel, ¿verdad? Creado perfecto. Dice la Biblia que porque hubo orgullo en su corazón fue desechado. Entonces nosotros no creamos que es una lindura ser creído, ser orgulloso. Al contrario, tenemos que desechar eso. Si hay indicios de que tú eres una persona orgullosa, altiva, este es el mejor tiempo para entregar esa área al Señor. Ahora, cuando Cusán Risataim ha atacado la vida de alguien, lo primero que le implanta es esto. Como rey que es, le implanta la altivez y el orgullo. ¿Y qué significa ser altivo? A mí no me puede decir nadie nada. Y hay de aquel que con ciega locura pretenda decirme cosas, porque le deja de hablar. Por eso es de que a veces, ¿verdad? Cuando todavía nos reuníamos en las iglesias, aquellos que estaban siendo gobernados por este rey, se van de las iglesias enojados cuando se les llama la atención por actitudes. No, tenemos que desechar a este rey de nuestra vida y aprender a ser humildes. Pero ¿cómo aprendemos a ser humildes? Dice la Biblia, el Señor Jesucristo lo dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si no se es uno humilde y si uno no lleva el yugo de Dios, va a llevar el yugo de este rey, Cusán Risataim, que lo que va a traer es dolor. Ok, voy un poquito más adelante. Dice que era rey de Mesopotamia. Y esto significa tierra entre dos ríos. Mesopotamia es una palabra hebrea que significa tierra entre dos ríos. Entonces esto es una característica de ser indefinido, ¿verdad? Hay personas que hago esto o lo otro. O voy a hacer esto, no, mejor hago esto. Ahora me porto así, ahora asá. Ahora sí, ahora no. Es indefinido.
La Biblia dice que nosotros tenemos que ser definidos. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Entonces, cuando este rey ha atacado a alguien, esta área se manifiesta, indefinido. Hoy busco a Dios, mañana ya no. Hoy tengo fuerza para buscarlo, hoy ya no, estoy débil, no quiero. No podemos ser así. Reprendemos este rey de nuestra vida, lo reprendemos y lo atamos en el nombre de Jesús para que entonces aprendamos a ser humildes, pero también a ser definidos en el Señor. Este tiempo el Señor está buscando hombres así como tú, y mujeres así como tú, que sean definidos, que se definan en el Señor. Usted póngame ahí, si usted quiere definirse por el Señor, diga, Señor, yo me defino por ti, Señor. Yo te sigo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, dice que era rey de Siria. Rey de Siria. Y Siria es una palabra, por ejemplo, aquí en el griego, yo la busqué y significa ser exaltado. Bueno, vemos ahí también una característica de ser orgulloso, ¿verdad? Entonces, exaltado. Pero también significa piedra, cuchillo o pedernal. Entonces aquí quiero que entendamos esto. En la antigüedad hacían los cuchillos de piedra de pedernal, filosos. Quiere decir de que cuando hay alguien que está siendo gobernado por este rey, ay, sus palabras cortan, sus palabras hieren, son fuertes, son difíciles, son como una piedra que te corta. Es decir, son rencillosos, peleoneros. Mire, por cualquier cosa quieren andar peleando. Esos no alaban, alegan, ¿verdad? Hay unos que están alabando y otros que están alegando. No podemos ser así. Cuando este rey está gobernando la vida de alguien, es un rencilloso. A mí no me pueden hacer esto porque el que me la hace, me la paga. No podemos ser así, amado hermano. Reprendemos esta característica, esta área y busquemos. Entonces, ¿cómo aquí? ¿Cómo nosotros? Dice la Biblia que las palabras que salen del Señor, en el Cantar de los Cantares dice, tus labios destilan miel, dice el amado, tus labios destilan miel. Quiere decir que utiliza palabras dulces y la miel es figura de la revelación. Las primeras que se van a acercar a la miel son las abejitas, ¿verdad? Las abejitas, que es figura de sabiduría. Las abejas, ¿verdad? Es figura de la sabiduría, es figura del trabajar en equipo, ¿verdad? Llegan a la miel y comen de la miel. Entonces, aquel que es sabio para hablar, van a llegar los sabios para escuchar. Aquí también tendríamos nosotros que ver que a veces los rencillosos se juntan con otros rencillosos y de repente ya se convirtieron en el grupo de los rencillosos, ¿verdad? Y cuando de repente nos damos cuenta ya tienen rencillosos downtown, ¿verdad? O rencillosos avenue. Que en el nombre de Jesús reprendemos. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a ser definidos, pero a que nuestras palabras salgan dulces de nuestros labios. Amén. Que podamos edificar y bendecir con nuestras palabras. Mire, ¿qué otra versión dice? Que él era rey de Asiria. Este es lo mismo que Siria, solo que aquí está en el hebreo. Hebreo, Asiria significa un paso exitoso. Oh, qué contraste. A veces el enemigo quiere engañar con las falsas riquezas y atrae al pueblo, atrae a los hijos de Dios con el engaño de las riquezas. Y la Biblia nos habla una parábola que el Señor contaba de aquel hombre que dice, voy a botar mis graneros, los voy a hacer más grandes porque he sembrado y voy a tener mucha cosecha y lo voy a ampliar y lo voy a hacer por ahí. Y la Biblia dice, necio, estás planificando para el futuro y no sabes que hoy te vienen a pedir tu alma. Sí, por eso tenemos que estar a cuentas en este mismo momento nosotros. Y si vamos a planificar para el día de mañana, la misma escritura dice, si Dios quiere, si Dios lo permite. Eso solamente lo hace una persona que aprende a ser humilde, que es definida, que destila miel sus palabras y que no se deja engañar por las cosas de este mundo. Aquel que sabe planificar, pero dice,
primero Dios lo vamos a hacer. A que pone primero a Dios en su vida, aún para las cosas de la tierra. Esto es solamente una persona que no está gobernada por este rey Cusam Risataim. Veamos qué otra cosa. Dice que también era rey de Edom. Y pues el nombre o la palabra Edom significa rojo, pero también significa agotado. Fíjese que muchos hemos pasado por alto Génesis 25:30, cuando llega Esaú con su hermano Jacob y le pide el plato de lentejas. Le dice, tengo hambre, le dice. ¿Y qué hay? Dame de ese plato de lentejas. Si me vendes tu primogenitura, le digo. Está bien, le dijo, y se la vendió. Pero ¿por qué le vendió? ¿Por qué le vendió? Yo siempre me había preguntado, ¿por qué le vendió la primogenitura por un plato de lentejas? Aquí no es tanto que Jacob haya engañado a Esaú, que como lo vemos como el suplantador y el engañador. No, no, no. Génesis 25:30 dice que Esaú llegó agotado, cansado. Y le dijo, dame de ese plato porque estoy cansado, estoy agotado. El enemigo va a llegar a atacar cuando estés cansado, cuando te sientas débil. Por eso nosotros es que mira, no es lo mismo estar agotado que estar reposando. Cuando nosotros estamos en reposo, puede ser porque ya terminamos una tarea, una función que Dios nos asignó, o porque estamos recuperando las fuerzas. Pero una persona que está agotada, que ya no puede más, se agarra de cualquier cosa para salir. Y eso fue lo que le pasó a Esaú. Dice que llegó agotado. Entonces cuando este rey, escúchame bien, porque esto te va a ayudar, a los hermanos que me están escuchando, cuando tú te sientes agotado, cuando tú necesitas del Señor, cuando estás agotado, es cuando el enemigo te va a atacar más. Entonces es cuando nosotros debemos de tener cuidado. Porque cuando hay un hijo de Dios que está agotado, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere leer la palabra, se lleva mal con todo, se enoja por cualquier cosa, ya no le siente sabor a la vida. Hermano, si la vida es bella, a ver, dile ahí a tu hermano, la vida es bella, la vida es bella. La vida es hermosa, y más si estamos en Cristo Jesús. La vida es preciosa. Pero cuando estás agotado, nada te gusta, nada te agrada. Entonces, cuando hay alguien que se siente agotado espiritualmente, es porque se está siendo gobernado por este rey. Él ha puesto su trono ahí, entonces tenemos que desechar ese trono del rey Cusam Risataim para que el rey Jesús gobierne sobre nosotros. Amén. Entonces, si alguien está agotado, por eso ponía yo aquí, es la figura, estar sin fuerzas de Dios, sin fuerzas para Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Voy a detenerme aquí, ¿verdad? Por el tiempo, pero porque todavía quiero avanzar un poquitito más para allá. Pero en este punto, tú y yo tenemos que entender algo. Puede ser de que te sientas o que estés experimentando etapas de altivez, de orgullo, o que seas indefinido, que cortes con tus palabras, ¿verdad? Que te dejes engañar por el enemigo, o quizás te sientes agotado, sin fuerzas. Esta noche o este día que estamos nosotros acá reunidos, es para que tú le digas al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te necesito, ayúdame por favor. Y yo quiero orar por aquellos que le quieran pedir auxilio al Señor, que le quieran pedir ayuda al Espíritu Santo. Así es de que ahí junto con tu familia, tú levanta tus manos ahí en tu casita y dile, Señor, yo soy uno de ellos, necesito auxilio. Padre, en el nombre de Jesús,
te suplicamos, oh Espíritu Santo, que derrames de esa fortaleza, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos. Pero te pido que veas a tu pueblo, aquellos que están escuchando, Señor. Ellos allá y nosotros acá, Señor, nos convenimos para pedirte que venga de parte tuya, de parte de tu Espíritu Santo, Señor, fortaleza, Señor. Que venga una fuerza sobrenatural, que vengan las fuerzas del búfalo, Señor, que venga la fortaleza del águila sobre tu pueblo, Señor, que quizás ha estado pasando por debilidad espiritual, Señor, o quizás ha pasado o está pasando por enfermedad, que ahí en sus casas, ahí donde están, Señor, sean visitados por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que empiecen a recibir en su vida, en su alma, en su espíritu, esa fortaleza, y aún en sus cuerpos, si se sienten débiles o enfermos, que empiecen a recibir de la sanidad que tú traes por medio de tu sangre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que esta palabra que fue sembrada en cada corazón pueda llevar fruto abundante, Señor, que crezca, que produzca en cada uno, Señor, y que el auxilio precioso de tu Espíritu Santo llegue hasta cada uno, Señor, y que, Padre, puedan levantarse, Señor, puedan levantarse y saber que esta vida contigo es hermosa, Señor. Así es que reprendemos a ese rey Cusam Risataín que tal vez quiera atacar a las vidas, a las familias, Señor. Yo lo reprendo y lo ato en el nombre de Jesús, y te pido que de parte tuya venga ese espíritu de paz y de bendición sobre cada uno de tus hijos, en sus casas, Señor, en nuestras casas, Señor. Y te pido que por donde quiera que vayan, Señor, el bien y la misericordia los persigan y los alcance y los abrace a cada uno, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Y tal vez tú, amigo, que nos estás viendo y que no sabías nada acerca de este rey, pero tenías o pudiste identificar algunas de estas cosas. Es tiempo de que le des el trono de tu corazón al Rey Jesús. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, primero, hay fiesta en los cielos. Segundo, queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nuestro punto de contacto es a través de las redes sociales. Ahí esperamos que te comuniques con nosotros. Puedes escribirnos a nuestro email o meterte y visitar nuestra página de internet. Así es de que recuérdate que el Señor viene pronto y está buscando hombres que quieran y que busquen más de su presencia. Así es que el Señor te bendiga rica y abundantemente.